Deseo se encuentren muy, muy bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes, licenciado. Hola, Cristal. Hola, Norelki. Buenas tardes, licenciado. Hola, Evelyn. Hola, Manuela. Hola a todos. Buenas tardes, licenciado. Hola, Ana Lucía. Qué gusto saludarle. Hola, Ingrid. Muy buena tarde. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? ¿Ya listos y listas para la Semana Santa? Hola, Cristal. Bien, hoy es la última clase previa a la Semana Santa, obviamente, entonces vamos a avanzar hasta donde podamos. ¿Cuándo es el segundo parcial, amigos? Empieza en el 17, licenciado. 17. O sea que viniendo de la Semana Santa todavía tenemos... Si no estoy mal, el de usted es el 25. 25 de abril. Estamos re bien entonces. Vamos a ver. Sí, 17 de abril. Entonces, regresamos de Semana Santa el 10, ¿verdad? Yes. O sea que todavía tenemos 3 clases, 2 clases, bueno, 3 con esta, para el contenido del segundo examen parcial. Es correcto, ¿verdad? Sí, gracias. Bien. ¿Cómo están? ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto, estimados compañeros? Con toda confianza, por favor, la pueden realizar. Si no tienen ninguna duda, el día de hoy vamos a ver la clase en donde pues obviamente vamos a ver el tema más importante de un juicio ordinario laboral, que es la prueba. Ya, conforme al programa, pues obviamente vamos a desarrollar la prueba. Ya, vamos a desarrollar el programa mismo que regula el procedimiento probatorio en el juicio ordinario laboral, el juicio ordinario de trabajo. Vamos a ver también la carga de la prueba y su inversión en el procedimiento ordinario. Recordémonos que, como lo hemos reiterado en distintas ocasiones, de conforme con el artículo 30 del Código de Trabajo, la carga de la prueba siempre se la va a imputar al patrono. Sin embargo, existen unas excepciones, ¿ya? Y es que hay jurisprudencia sentada desde el año 2012, 2013, 2014, y la jurisprudencia más reciente en cuanto a las sentencias que tienen que ver en materia laboral con la inversión de la carga de la prueba, las encontramos en 2021, pero la que más se aplica es la del 2018 porque pues obviamente fueron los últimos 2 fallos. Entonces ahí vamos a ver cuáles son esas excepciones a la inversión de la carga de la prueba. Después vamos a ver pues los sistemas de valoración de la prueba, legal o tasada, y la apreciación de la prueba de ciencia. Previo a dar la plática de siempre o a dar la introducción al contenido, ya ustedes saben la temática de trabajo que tenemos y pues ya estamos en confianza. Yo les quisiera preguntar, ¿qué es para ustedes la prueba? Alguien que me diga con sus palabras, ¿qué es la prueba? Licenciado, ¿es algo tal vez que demuestra algún hecho o no? Ok, Gustavo, gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué es la prueba? Son medios de convicción, licenciado, para demostrar la veracidad de lo que se dice. Ok, adelante, Ingrid. Esos medios de convicción, licenciado, para poder convencer al juez acerca de lo que pues estamos planteando. Ok, ¿alguien más, por favor?
es el medio por el cual se convence el juez de lo que uno dice. Ok. ¿Alguien más? Quiero escuchar 3 comentarios más. ¿Alguien más? Con toda confianza, por favor. Yo siento que es ese medio por el cual la parte interesada busca convencer al juez de lo que le está planteando, de lo que le está pidiendo, de lo que le está diciendo. Muchas gracias, Ana Lucía. Una última para quien quiera participar. Bien. Cuando uno en derecho solicita algo, debe de probarlo. Y aquí hay muchas doctrinas, muchos criterios en cuanto a reconocer qué es la prueba como tal. ¿Ya? Hay algunas personas, hay algunos tratadistas y hay un tema muy importante, pues por eso pregunté el criterio de ustedes, ¿qué es la prueba? Y 2, 3 personas me dijeron son los elementos de convicción. Hay un tema muy importante, que un elemento de convicción en materia penal, y los invito a que escuchen audiencias penales. Para el tema penal, un elemento de convicción no es lo mismo que una prueba. ¿Por qué? Porque la prueba son esos documentos, son esos elementos, ojo, de convicción, en donde se le hace ver al juez que existen suficientes indicios para que una persona, ¿ya? Para que una persona se le acredite el derecho, la prueba como tal. En materia penal, un elemento de convicción son todos esos elementos, documentos y declaraciones en la cual se le hace o se le demuestra al juez que una persona, ¿ya? Puede ser sujeta a un proceso penal por haber participado, ¿ya? En alguna acción delictiva. Yo los quiero invitar, la última apreciación que se dio en este tema de la prueba, porque existe mucha confusión entre elementos de convicción y la prueba como tal, puede ingresar, creo que la mayoría de acá son jóvenes, son muy jóvenes, y eso significa pues que todos tienen Facebook. Si ustedes ingresan al Facebook y pueden ver ahí juicios penales, un juicio muy sonado fue hace unos meses en donde contra unos periodistas, los abogados en su defensa le decían al juez es que la prueba, y pasaron 2, 3 horas mencionando la prueba. Y el juez, pues en el momento de emitir el auto, en donde decide llegar a proceso al ciudadano, le dice, ustedes abogados, yo entiendo el tema, pero aquí yo no valoro pruebas. Aquí lo que tengo son elementos de convicción. Y esto, para materia penal, no es considerado como prueba. En materia penal, las pruebas se van a diligenciar y se van a dilucidar en un tribunal, ¿ya? En donde de una u otra manera ese tribunal de sentencia va a darle valor probatorio y los documentos que de una u otra manera todos los medios periciales presenten las partes. Entonces, hay que tener mucho cuidado, estimados amigos, y por eso les pregunté, porque siempre tenemos a confundir elementos de convicción con pruebas. Entonces, derecho penal, pues sí son elementos de convicción hasta la fase o la etapa intermedia. Cuando ya están en el debate, ahí ya pueden ser catalogados como medios de prueba. Entonces, en derecho de trabajo, que es lo que nos atañe, recordémonos que de conformidad con lo que hemos visto en la cátedra, ¿cuántas audiencias
se deben de tener jóvenes para un juicio ordinario laboral de conformidad con lo que hemos visto ya? ¿Cuántas audiencias hemos dicho que se debe, en cuántas audiencias se debe llevar un juicio ordinario laboral? Se deben de llevar a cabo la mayor parte de etapas en la primera audiencia. Así es, Ana Lucía, muchas gracias. Gracias, Manuela. Lo ideal sería que en la primera audiencia se diligenciaran todos los medios de prueba. Todos. Ahí atendemos al principio de concentración y al principio de celeridad. ¿Ya? Por eso, ¿se recuerdan ustedes cuando vimos o les enseñé las minutas o una minuta de una demanda ordinaria y de una contestación? Establecimos cuando pasamos a medios de prueba, establecimos los medios de prueba que nosotros proponemos al juzgador para que los mismos puedan ser diligenciados en su momento procesal oportuno, tal y como lo regulan Ana Lucía y Manuela, ¿ya? Y esto no lo digo yo, esto pues obviamente lo regula el artículo 344 del Código de Trabajo. ¿Alguien que me lea el artículo 344 del Código de Trabajo, por favor? ¿Lo leo yo, licenciado? Por favor, Carla, muy buena tarde. Buenas tardes. Artículo 344. Si no hubiere avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como la impertinente o contraderecho, será rechazada de plano. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado, si no lo hubiere hecho antes. En el caso de excepciones interpuestas contra la reconvención, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior. Y Carla, le suplico si usted me puede apoyar con leer el artículo 346 en su primer párrafo, por favor. Muy bien. Artículo 346. Todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Muchas gracias, Carla. Es decir, cuando ustedes estén diligenciando, estén llevando un juicio ordinario laboral y ustedes propongan como medio de prueba la confesión judicial, que ojo, ya vimos que es la confesión judicial. ¿Se recuerdan qué es la confesión judicial? ¿Alguien que me diga qué es la confesión judicial? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Están ahí, jóvenes? Es la declaración de parte, o sea, son las preguntas que responde la parte demandada. Así es, Rosita, muy buena tarde. Es la declaración de parte, ¿ya? Y si nosotros proponemos la prueba de confesión judicial, y si nosotros proponemos o tenemos o hacemos el ofrecimiento de la prueba testimonial, en la primera audiencia le debemos de decir a nuestros testigos que nos acompañen a dicha audiencia, aunque en la misma no se dé el diligenciamiento de dicho medio de prueba, pero de conformidad con el artículo 346 del Código de Trabajo, en la primera audiencia se va a diligenciar ya todas las pruebas que puedan ofrecerse o que se ofrecieron. Por favor, le rogaría a Carla si me puede ayudar con leer el segundo párrafo de ese artículo. Ok. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del
titular del tribunal. Ok, muchas gracias. ¿Por qué creen ustedes que el juez fijó esa segunda audiencia? ¿O por qué el juez? Digo, ¿por qué creen ustedes que los legisladores establecieron que se debía de fijar esa segunda audiencia? ¿Alguien? Con toda confianza. Porque al final, el derecho de trabajo es un derecho eminentemente sí conciliador, sí tutelar para los trabajadores, pero el juicio ordinario laboral es un juicio de conocimiento y regularmente para respetar el debido proceso y el derecho de defensa de la otra parte, ¿ya? Cuando uno de actor o cuando uno de demandado, que es la palabra correcta, proponga para que el actor asista a la celebración también de una audiencia en donde se dé su confesión judicial, el juez regularmente fija esta confesión judicial del actor, no del demandado, para una fecha posterior. Y esto lo hacemos específicamente o lo hace el juez respetando las garantías procesales y respetando el debido proceso y respetando el debido proceso, pero principalmente los principios de legalidad. ¿Y por qué no se da ese medio de confesión judicial? Por ejemplo, si el demandado es la persona que haya con sus medios de prueba el día de la audiencia dice: yo solicito que el actor realice la prueba de confesión judicial, el juez no le puede decir, bueno, la realice inmediatamente ahorita. Y esto tiene una explicación. Recordémonos que nos vamos a la ley general, que es la ley de organismo judicial, pero también nos vamos a la norma específica o a la norma especializada. Y aquí les quiero rogar, por favor, que me pueda leer alguien el artículo 337. Jóvenes. Artículo 337. Por favor. Entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días, término que será ampliado en razón de la distancia. Muchas gracias, Nancy. Es decir, se está citando a la otra parte para que realice la prueba o para que asista a una confesión judicial. Entonces, respetando el principio de legalidad y el principio de debido proceso, por eso es que el juez siempre fija una segunda audiencia. Claro, la misma ley regula que las audiencias, pues obviamente no pueden, la primera debe de fijarse en un término de 15 días y si existiera una tercera, pues obviamente se debe fijar en un término de 8 días. Eso en la actualidad no pasa, porque es tanta la saturación de trabajo que tienen los juzgados que de una u otra manera estas audiencias o esta segunda audiencia la fija ya para 6 meses posteriores. Entonces, ahí también en donde existe esa incongruencia en cuanto al principio de celeridad. Y ojo, no es que yo esté defendiendo a ningún juez, pero es tanta la carga de trabajo que de hecho eso hablaba hoy en una conferencia que tuve en la mañana en cuanto a la reforma o la procedencia de poder modificar el artículo 291 del Código de Trabajo en cuanto a la cuantía que regula específicamente este aspecto de los juzgados de paz. Entonces, les explicaba la importancia, creo que se lo he dicho a ustedes, de poder crear o modificar este tipo de cuantía para que los juzgados de paz conozcan hasta cierta cuantía, por ejemplo, 200,000 quetzales sobre un cuestionario laboral. Entonces, esto lo que hace o lo que haría es que desconcentraría específicamente esa saturación o desconcentraría esa carga de trabajo que tienen los juzgados de la instancia. Como siempre, pues tenemos que tener alguna definición. Eduardo Couture, no lo digo yo, sino Eduardo Couture, establece que la prueba es la actividad dirigida a tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos procesales que han de servir de fundamento en su decisión. Es decir, ¿cuál es el juicio o cuál es el objetivo de un juicio ordinario laboral? Jóvenes, ¿qué hemos visto, qué hemos platicado en clase
¿Qué es el objetivo de un juicio ordinario laboral? ¿Se recuerdan ustedes? Declarar un derecho. Así es. Hola, Elizabeth. ¿Y cómo se va a declarar ese derecho, Elizabeth? ¿Cómo considera usted, Elizabeth, que el juez va a declarar un derecho? ¿Mediante una demanda, licenciado? Mediante la sentencia. Así es, mediante la sentencia. Sin embargo, gracias Ana también, para poder llegar a la sentencia, el juez debe de pasar por una serie de pasos. Es decir, el juicio ordinario laboral. El JOL, como le llamamos, recordémonos que dijimos que es un juicio de conocimiento. ¿Se recuerda? Mal conmigo. Entonces, al ser un juicio de conocimiento, lo que se hace es que el juez, con los documentos, ¿ya? Con el conjunto de medios, porque no solo es prueba documental, ya vamos a ver, pues, y ahí sí tomamos supletoriamente lo que establece el Código Procesal Civil Mercantil, todos los medios de prueba que nosotros podemos de solicitar o de presentarle al juez. Entonces, con todos estos elementos que de una u otra manera el juez en su momento se le proponen, se le ofrecen, él los va a diligenciar, los va a valorar, ¿ya? Y los va a tener como parte en el juicio. Por eso es muy importante que ustedes en el ejercicio de la carrera o del litigio, cuando ustedes consideren que un documento que está presentando la otra parte tiene indicios de falsedad, por eso es muy importante que ustedes estén atentos y de conformidad con lo que regula el 186 del Procesal Civil Mercantil, puede ser objeto de redarguirlos, es decir, pueden ser impugnados, y eso ya vamos a ver el procedimiento en su momento, ¿ya? Porque el juez le da valor probatorio a esos medios de prueba que de una u otra manera se le propone, ¿ya? Probar. ¿Qué es probar? Es, en materia laboral, obviamente, o en el juzgado, es convencer al juez. Recordémonos que el juez, por ejemplo, Cristal, gracias Cristal por encender su cámara, que es el juez, desconoce del litigio que tuvo Ceci López y Alan Roberto, ¿ya? Y llega Ceci y le dice, juez, fíjese que Alan me expidió por A, B, C y D. Y Alan dice, bueno, pues eso no es cierto. Entonces, en el momento de la comparecencia, Alan le dice a Cristal, no juez, yo no la despedí, ella se fue. Y aquí están los medios de prueba. Entonces, con todos los medios de prueba, y con la integración de los principios del derecho de trabajo, del derecho procesal del trabajo, ¿ya? Del control de convencionalidad, que ya lo vamos a ver en su momento, que ya lo van a ver ustedes en derecho internacional, del control de constitucionalidad. Eso me imagino que ya lo vieron, pero ya lo expliqué yo y lo vuelvo a explicar rápidamente. El control de constitucionalidad es ese control que debe de tener el juez, ¿ya? Que debe de tener el juez haciendo una comparación de la norma ordinaria con la norma constitucional, ¿ya? Es decir, si la norma ordinaria regula un aspecto, pero la norma constitucional regula otro, se va a aplicar la norma constitucional. Y si la norma ordinaria regula un aspecto y la norma constitucional regula otra, puede ser expulsado del ordenamiento jurídico. No pierdan de vista que en derecho de trabajo, por el principio de indubio pro operario, que tiene dos condiciones, la norma más favorable y la condición más favorable, ¿se recuerdan de eso cuando lo vimos? Si la norma ordinaria regula mejores aspectos o regula un mejor derecho que la norma constitucional, ¿cuál se va a aplicar? La norma ordinaria. Y si la norma constitucional regula, que es, un ejemplo, 15 días de vacaciones, y un pacto colectivo de condiciones de trabajo regula que es un mes de vacaciones, ¿qué norma van a aplicar? El pacto colectivo.
Así es, Manuela, el pacto colectivo. ¿Por qué? Porque es una ley profesional. A eso nos referimos con el control de constitucionalidad, es decir, hacer la integración. Sin embargo, cuando al juez se le pone del conocimiento un juicio o un proceso, él tiene que hacer una integración con algo que se denomina control de convencionalidad, que ya lo hablamos, que tiene dos características fundamentales. Una, que es de oficio, es decir, oficioso, que el juez no se lo tiene que pedir uno. Él, en el análisis, tiene que hacer ese control de convencionalidad, y el control de convencionalidad es simple y sencillo. Es analizar los convenios y tratados que Guatemala ha ratificado en materia de derechos humanos, en este caso en materia laboral, establecerlos con lo que establece la norma ordinaria, y por ser una norma de carácter internacional, que ahí existe mucha discrepancia entre algunos abogados y dicen es que ahí se tergiversa y se quiebra o se queda atrás la soberanía del país. No es soberanía del país, simplemente ese control. Si la norma superior o la norma internacional, el convenio internacional regula algo que sea contrario a los derechos humanos, el juez de oficio tiene que aplicar esa norma. Entonces, es decir, es de oficio. Y es más, ya la Corte de Constitucionalidad tiene jurisprudencia en que no solo los jueces deben de hacerlo, debe de hacerlo el funcionario público y el servidor público. En este caso, en la materia laboral o en materia laboral que nos atañe, lo debe de hacer también un inspector de trabajo, cosa que no lo hacen, cosa que tienen temor, cosa que de una u otra manera hay mucha tela que cortar ahí en el buen sentido de la palabra. Y al decir, esa es la característica de oficio, y al decir difuso significa que se va a aplicar a todas las áreas del derecho. Es decir, un ejemplo claro, ustedes saben cuáles son los pactos leoninos en derecho mercantil. No sé si los han escuchado. No, licenciado. Los pactos leoninos son esas normas o esos acuerdos que se dan dentro del derecho de comercio, el derecho mercantil, en donde alguna de las partes va a haber perjudicada. Más que firmar en blanco, Alan, es decir, aceptar aspectos que estén fuera de la ley. Porque hay una tergiversación ahí que dicen es que como el derecho mercantil es parte del derecho privado, todo lo que se firme entre las partes es de común acuerdo. El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados regula el pacta sunt servanda, es decir, que los convenios están para cumplirse. Sin embargo, el mejor ejemplo que se pone acá, que ya pasó un caso en Guatemala, la idiosincrasia de nuestros habitantes, la idiosincrasia de nuestro país es obviamente es un agente de trabajo, es un agente eminentemente comerciante que de una u otra manera tienen que, como decimos coloquialmente, rebuscárselas para poder hacer el dinero. Entonces hubo un caso muy sonado en Guatemala hace unos años en donde ustedes han escuchado los prestamistas o los agiotistas que le llaman. Prestamistas es toda persona que presta un dinero, pero los agiotistas se les denomina coloquialmente a esas personas que de una u otra manera le dicen a la persona, mire, yo le doy, le presto dinero, por ejemplo, sí, Alan, ahí entran las tarjetas de crédito, pero eso es un tema que solo porque no le han querido entrar. Porque en las tarjetas de crédito bien pegaría específicamente un control de convencionalidad. Pero un caso que pasó en Guatemala fue que un prestamista a terminal le prestó un dinero a una persona donde le estaba, según él, en su libre convicción, porque ni modo, no lo juzgo. Entonces le prestó, creo que eran 10,000 quetzales o 15,000 quetzales, pero como ni modo son comerciantes, le dijo, sí, está bien, yo le cobro el 25% diario de intereses. Y obviamente se atrasó el primer día, se atrasó el segundo día, y le iba capitalizando los intereses. Desde 10,000 la deuda llegó hasta 195,000, 200,000 quetzales, que es lo que está pasando también a los colombianos. Y al que le había prestado, tenía su familiar que estaba estudiando Derecho. Y le consultó a alguien y le dijo, mire, nosotros estaba empezando todavía el control de convencionalidad, estamos hablando de 2012, 2013, 2014. Y emitieron una sentencia en donde el juzgado estableció que
era leonino ese acuerdo que se había realizado porque menoscababa la economía de la persona y la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala, tenía regulada cuál iba a ser la tasa de interés anual y le asemejaron esa tasa a la que establecía el banco en su momento. Por supuesto que el comerciante no se quedó contento, pero de 190,000, creo que lo condenaron a que pagara 30,000, 40,000 quetzales, un poquito menos. Entonces, a eso puede llegar también un control de convencionalidad. Entonces, cuando el juez se le pone el conocimiento a un juicio, cuando al juez de una u otra manera se le presentan todos los medios de prueba y los mismos son diligenciados, el juez cuando ya realiza el sistema de valoración de la prueba, que ya lo vamos a ver, el juez emite la sentencia. Entonces, se dan cuenta ustedes, esta clase tiende a ser un poquito tal vez muy explicativa y por lo tanto aburrida, pero es una de las clases más importantes. Entonces, por eso la prueba, todo lo que se establezca en derecho se debe de probar. Absolutamente todo. ¿Ya? Eso, por favor, no lo pierdan de vista. No lo pierdan de vista. Todo en derecho se prueba. Que me dijeron que esto, que el otro, la declaración testimonial es un medio de prueba muy importante, pero está siendo muy cuestionada, porque recordémonos que algunas personas pueden llegar a mentir, ¿ya? O sí, yo lo vi, o sí, frente a mí firmó y capaz que ni lo conocían, ¿ya? Entonces, es decir, es importante que ustedes cuando estén en el litigio, ¿ya? Puedan siempre tener en cuenta que uno de los elementos más importantes, una de las etapas del proceso más importantes es la etapa probatoria. Ya lo vimos, ya nos hizo favor Carla de leer las audiencias, ya, que puedan darse específicamente en el juicio ordinario laboral. En la primera audiencia se van a diligenciar todos los medios de prueba. Sin embargo, si no alcanzará esa audiencia, se va a fijar una segunda en un plazo que no exceda de 15 días, ¿ya? Y extraordinariamente una que no exceda de 8 días. Pero cuando obligatoriamente la parte demandada solicite el medio de confesión judicial de la parte actora, sí, obligatoriamente el juez debe de suspender la audiencia. ¿Me explico? ¿Alguna duda de lo que estoy explicando hasta ahorita, compañeros? Sí, no, Mazo, como dicen ustedes. Bueno, el procedimiento probatorio, ¿ya? Está inspirado en los principios de sencillez y celeridad. ¿Por qué creen ustedes que puede estar inspirado en los principios de sencillez y celeridad? Aquí está. Porque al final lo que se pretende en un juicio ordinario laboral es la averiguación de la verdad. ¿Ya vieron ustedes en Derecho Procesal Civil y Mercantil las etapas de la prueba? Aún no, licenciado. ¿O las fases de la prueba? ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, ya lo van a ver. El ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento, la valoración. Eso es en derecho eminentemente común, es decir, derecho civil. Aquí, cuando nosotros venimos y presentamos la demanda, nosotros ofrecemos los medios de prueba. Es decir, yo, Rosita Ivonne, demando a Ceci López y para el efecto le digo, señor juez, que le estoy ofreciendo el medio de prueba en donde de una u otra manera demuestro mi relación laboral. Y el juez se ofrece, o el juez la acepta para su ofrecimiento, y en la primera resolución le dice, está bien, Rosita, le agradezco mucho, el día de la audiencia vamos a diligenciar estos medios de prueba. Por eso es que en Derecho del Trabajo se dice
Esto alguna confusión también de los tratadistas, de ahí se trata de que ustedes emitan su propio criterio. Muchos dicen es que se da en 3 fases, por lo menos el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento o la valoración. Pero muchos decimos que se da en 2. ¿Por qué? Porque se ofrece y en el momento que el juez lo está diligenciando, pues se está valorando. Adelante, Rosita. Licenciado, pero en la primera audiencia se presentan tanto las pruebas de la parte demandada como de la parte actora. Sí, ¿me está afirmando o me está preguntando? Se lo estoy preguntando. Sí, de hecho, recordémonos que cuando se da una audiencia laboral, nosotros cuando presentamos la demanda, le decimos al juez, yo baso mi petición en los siguientes medios de prueba. Y uno da un listado de medios de prueba, eso ya lo tiene el juez. Entonces, el día de la audiencia, si no hay avenimiento entre las partes, es decir, si no hay conciliación, el juez dice, vamos a pasar a la etapa de, ojo, ustedes como abogados tienen que tener esa astucia y eso lo van a ir desarrollando ustedes, esas habilidades las van a ir desarrollando, sí, solo sí se meten, disculpe la palabra, tal vez no es tan jurídica, pero se meten a las audiencias. Y sí, solo sí ustedes están en ese diario vivir de las audiencias, porque ustedes tienen que analizar cada palabra. El juez cuando ya pasa la fase de conciliación y no existió la misma, él dice, bueno, entonces vamos a pasar a la fase de diligenciamiento, y así lo dicen los jueces. Entonces, bueno, la parte actora ofreció A, B, C, D y E. La parte actora ofreció el medio de prueba de confesión judicial de la parte demandada. Para el efecto, tengo el pliego de posiciones o tengo la plica que contiene el pliego de posiciones, que ya lo vamos a ir viendo, medio de prueba por medio de prueba, y el juez viene frente a uno, destapa el sobre, que la plica es simplemente el sobre sellado. Nunca se olviden, por favor, que esas preguntas van firmadas por la persona que demanda, ¿ya? Incluso el juez puede descalificar un medio de prueba, si el pliego de confesión judicial no ha firmado, ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, si se ofrece en la primera audiencia, ¿ya? Y desde el momento en que el juez dice vamos a diligenciar, Rosita presentó 25 medios de prueba. Entonces vamos a diligenciar medio de prueba por medio de prueba. Es más, ustedes tienen que ser perspicaces. ¿Y a qué me refiero? Yo hace un tiempo llevé un juicio que de hecho todavía está en la etapa de la sentencia, y yo en la demanda le pedí al juez que la empresa, porque es una empresa de seguridad, y lo digo porque no estoy diciendo nombres, le digo que la empresa de seguridad presente los originales de los recibos que acrediten el pago de las prestaciones irrenunciables y que presente las planillas originales del Seguro Social. Entonces, cuando fue el día de la audiencia, vino la parte demandada y simplemente llevó fotocopias. Y yo le dije, señor juez, de conformidad con los sistemas de valoración de la prueba, de conformidad con el principio de trabajo que se basa en los principios de sencillez y celeridad, sin embargo, hay un principio que es poco formalismo y es el principio de legalidad. En la primera audiencia, en la primera resolución, usted le ordenó, usted conminó a la parte demandada de que presentara los originales de los recibos de pago y las planillas en donde consta el pago a la seguridad social, y únicamente le están juntando fotocopias. Por lo que le solicito que en sentencia usted emita el pronunciamiento que en derecho corresponda y se tenga por no aportados dichos medios de prueba y por ende se tenga por cierto lo que mi cliente menciona. El juez en su momento dice, bueno, entonces se tiene por no presentado ese medio de prueba. Por eso es muy importante, estimados compañeros, que ustedes
cuando estén en una audiencia tengan los oídos, como les digo, y los ojos bien puestos en la audiencia. Entonces, así es como de una u otra manera ustedes pueden descalificar medios de prueba que de una u otra manera puede realizarse. ¿Ya? ¿Qué es el ofrecimiento de la prueba de diligenciamiento? Ya vimos que con base a los principios que acabamos de definir, pues obviamente el ofrecimiento es el acto por medio del cual se anuncia la prueba que se va a rendir para demostrar las pretensiones. ¿Ya? Es lo que acabo de explicar. Rosita dice, yo, señor juez, a usted le demuestro que Cristal me despidió y no me pagó mis prestaciones irrenunciables y yo sí trabajé con ella y trabajé 7 años. Y viene Rosita y presenta un documento de voucher o voucher en donde Cristal le depositaba al inicio de la relación laboral su salario en cuentas bancarias. Entonces, esos medios de prueba o esas pruebas van a ser diligenciadas en la audiencia porque Rosita ya le dijo al juez, ¿ya? Que eso va a ofrecer. Y el juez, en el momento, o el juez al momento de darle trámite a la audiencia, esa fotocopia de la demanda se la trasladó a Cristal. Y Cristal ya sabe que Rosita propuso como medio de prueba esos vouchers. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de Cristal? Desvirtuar y desmentir que no, que esos pagos eran de otra cosa. Que aunque no lo crean, pasa mucho con al que se demanda, ¿cómo se llama? Al expatrono. Entonces, al final, esa es la manera. Entonces, el actor o quien demanda lo hace en el momento de ofrecer la demanda, de presentar la demanda. Adelante, Alan. Una pregunta, por ejemplo, un trabajador pide, mire, disculpe, tengo serios problemas económicos, ¿me puede adelantar mi indemnización? Y yo de buena gente le he pagado la indemnización que corresponde, que ya tenía acumulada. ¿Es legal eso o no? ¿Qué cree usted, Alan? ¿Cómo? ¿Qué considera usted si es legal o no? Digamos, yo de buena gente le digo, bueno, no hay problema, yo estoy en paz con usted y sé que tiene que tener un pasivo laboral y se lo he pagado, ¿verdad? Por los problemas que él tiene, pero no sé si él después puede decir, le hice firmar ahí un documento, ¿no? Pero muy válida la pregunta, porque si Alan tiene la duda, creo yo que todos la tienen y no hacen la pregunta por alguna pena o porque no les gusta hablar. Vamos a retrotraernos un poco al juicio ordinario laboral y nos vamos a retrotraer a Derecho del Trabajo 2 y nos vamos a saltar a Derecho del Trabajo 1. ¿Qué es la indemnización? La indemnización es esa cantidad de dinero que se le paga al trabajador o que se le da al trabajador cuando finaliza la relación laboral sin su responsabilidad. ¿Me explico? Ojo, la indemnización, ¿creen ustedes que es una prestación irrenunciable o no? Ya lo hemos explicado 3 o 4 veces. La indemnización es algo que no se puede renunciarle. Ok, ¿alguien más? Licenciado, el pago de prestaciones es irrenunciable. Ok, ¿por qué? Ingrid, muy buena tarde. Buenas tardes, licenciado. Porque son derechos inherentes al trabajador. Ahora la indemnización, pues no todas las empresas la tienen universal, sino que algunas la dan cuando el empleado es despedido sin su responsabilidad. Okay. Gracias, Ingrid. Adelante, Gustavo. Perdón, es que creo que me equivoqué. La indemnización, o sea, es algo, ¿cómo le podría decir? Sí es obligatoria, pero solo se le da cuando se despide, porque una cosa es la indemnización y otra cosa es la liquidación, ¿no? Sí, gracias Ingrid, gracias Gustavo. La indemnización es susceptible a discusión, ¿ya? Es decir, si yo tengo la convicción de que a mí me despiden y no tuve la culpa, yo tengo la solvencia para ir a reclamar a mi patrón una indemnización. Ya voy a llegar a su respuesta, Alan, pero quiero explicar esto. Entonces, a menos de que en un pacto colectivo hay condiciones de trabajo
o en un acuerdo de junta directiva, como lo regulan algunas juntas directivas de instituciones autónomas, regula que existe una indemnización universal, es decir, que ya sea que se despida al trabajador o él renuncie, se le va a pagar la misma. Todo aquello que sea sujeto de un despido, si no existe un pacto colectivo o un documento que mencione el pago de la indemnización, es sujeto a verificación quién tuvo la responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Alguien que me lea el artículo, primero el artículo 82 del Código de Trabajo, por favor. Alguien, por favor, hoy están callados, ya están a 2 días de viernes de dolores, yo sé. Yolik dice, por favor, artículo Gustavo. 82, si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba, por razón de despido injustificado del trabajador o por alguna de las causas previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a este una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos, y si los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Ahí dejémoslo, por favor, Gustavo. Y me puede leer, por favor, el artículo 78. Artículo 78. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas que el artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y este cese efectivamente sus labores, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador a las indemnizaciones que según este código le puede corresponder, y b, a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización. ¿Hasta qué? Hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Ok, gracias, Gustavo. Es decir, el artículo 82 que Gustavo nos hizo favor de leer tiene dos condiciones. Una, que se dé el despido injustificado. Y la segunda, que concurran las causas del artículo 79 del Código de Trabajo. Es decir, cuando pueda darse específicamente un despido indirecto. Después de esos aspectos, si no hay ninguna causa regulada, ¿qué es lo que va a pasar, Alan? Que si su trabajador lleva 10 años trabajando con usted y usted de buena onda o de buena gente le paga año con año la indemnización o cada 3 años, si en el momento que usted lo despida a los 10 años, él lo va a demandar por 10 años de indemnización, el juez lo va a condenar a usted por el pago de 10 años de indemnización. Porque la indemnización no es algo que se deba ir pagando año con año. La indemnización está sujeta a. Imagínense si ella va trabajando 15 años y el trabajador comete una acción que es susceptible de despido, usted no tiene que pagarle ninguna indemnización. O imagínese, Alan, que usted dice, buena gente, yo le di esto, yo le di el otro, le indemnicé cada 2, 3 años y me paga de esta manera. Su suerte. Porque la indemnización, tal y como lo decía Ingrid, tal y como rectificó Gustavo, la indemnización no es un derecho irrenunciable. La indemnización sí es un derecho que le corresponde al trabajador cuando finalice la relación laboral sin su responsabilidad. Pero si usted, yo se los digo con propiedad, disculpen la modestia, porque yo asesoro a un grupo, algunos de mis clientes que son comerciantes natos, que son comerciantes eminentemente, algunos de la terminal, otros que venden muebles, mueblerías, y ellos con tal de que no se les junte la indemnización, me dicen, Lick, año con año yo los indemnizo. No lo haga, le digo. Un caso de mi cliente en donde yo
Pues me conoció, lo asesoré y me dice, mire, Lick, me trajo todo su pasivo laboral, o todo el tema de las planillas laborales. Y estos documentos de que son, es que es de la indemnización que le pago año con año. Y llevaba un trabajador con él 18 años y lo fue a demandar 18 años. ¿Ya? O sea, lo fue a demandar por los 18 años. ¿Y qué creen que hizo el juez? Me lo sentenció al pago de la indemnización por 18 años. Entonces, si usted le paga esa indemnización a Alan, téngalo por seguro que el juez lo va a sentenciar. No sé si quedó clara su respuesta, la respuesta. Sí quedó Alan. claro. Lamentablemente hay gente que es aprovechada, ¿verdad? Y uno los trata de ayudar, ¿verdad? Entonces... Ahorita voy a Delia. No es que sea... Y ahí, eso es una reflexión personal, Alan. Y ahí no difiero yo o difiero con usted si es aprovechado o no es aprovechado, es un derecho. O sea, no se trata de que yo lo hice de buena fe, usted irá a este link porque no, ese es un derecho. O sea, y la norma es clara. Perdón el ejemplo que voy a poner, pero es como la relación sentimental. Yo siempre hago ese tipo de comparaciones. Ustedes no han escuchado que cuando una pareja se deja, ya sea el hombre o la mujer, dicen, es que le di, es que hice, es que esto, es que el otro, ¿y cómo me paga? O sea, no era una relación contractual. Simplemente los dos estaban ahí porque querían. Y no tiene por qué decirse cómo paga el otro. Al final es libre albedrío. ¿Me explico? Entonces, ahí sí difiere un poco lo que usted dice, Alan, de hay gente aprovechada, ¿no? Es un derecho. Y si el otro es aprovechado, usted tiene que ser conocedor de la ley y decirle, mira, papaito, yo te entiendo. Y de verdad, es como si regalas un anillo de oro a tu pareja sentimental y luego, vamos, eso está interesante. Es como si regalaras un anillo de oro a tu pareja sentimental y luego rompe y se lo pides de regreso. Así es. Es que eso así es. Entonces, o sea, no se pueden echar en cara varias cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué le diría yo, Alan? Si se acercan con usted, porque según entiendo usted trabaja en recursos humanos o algo de administración de trabajadores, lo que hace es mejor darle adelanto de salario, pero nunca den una indemnización, aunque sea de buena fe. Gustavo creo que puso un ejemplo claro. Sí, Gustavo. Entonces, o sea, no sé, ahí sí difiero con usted que hay gente aprovechada, ¿no? ¿Qué haría usted en la posición de ellos? O sea, eso se llama empatía. Pero bueno, es otro tema. Pero la pregunta era, ¿quedó claro? ¿Quedó claro, Alan y compañero, la explicación? Sí, por eso algunas empresas mejor les dan el pago y bueno, regresar dentro de 2 meses, papadito, y volvemos otra vez a iniciar la relación. Es que no se debe de dar ningún pago, ¿verdad? Así es, no se debe dar ningún pago. Así de sencillo. Ahí tal vez los trabajadores, si me ven, mi madrecita que en paz descanse, me la maltratan. Pero al final, es un derecho. Cuentas, o sea, las reglas del juego claras. ¿Ya? Entonces, al final, no se trata de que regresar un par. Claro que hay formas. Mira, te doy un adelanto de salario, te doy un préstamo, que es lo que hacen muchas empresas. Tengo una empresa que asesoro, se dedica a la venta de medicamentos y tiene alrededor de 75 vendedores a nivel nacional. Pero ahí es un tema personal y propio de que yo siempre tengo un dicho muy coloquial, si lo quieren ver ustedes. Y el ejemplo que pongo no es que esté siendo despectivo ni peyorativo, pero todos en Guatemala, todos, absolutamente todos ganamos dinero. Desde, y ahí donde aclaro, el muchacho o el joven que honradamente y decorosamente se dedica a lustrar zapatos, hasta el presidente de la República de un país. Pero no importa cuánto gane uno, sino cómo administre su plata. Entonces, la misma necesidad hace que uno esté en ese círculo. Entonces, estos mis clientes me dicen, Lick, mire, es que yo no entiendo, ganan plata y se pasan endeudados. Entonces le digo, mire, y ahí andan haciéndole préstamos a los trabajadores. Entonces, hay maneras de hacerlo, pero
Mi consejo, Alan, aquí estamos en clase de Derecho de Procesal del Trabajo 1, no estamos en una asesoría y por eso pido disculpas si digo algo que le molesta, pero es parte tal vez de lo que le quiero decir. Mi consejo es no pagar esa indemnización, no despedirlos, porque al final se le puede revertir. Mejor buscar otros mecanismos, si en verdad quiere usted ayudar al trabajador, buscar otros mecanismos para que pueda seguir trabajando con ustedes y ayudarlos, pero pagar la indemnización no es la salida correcta y que siga trabajando. Bueno, no sé si quedó claro, pero siguiendo con la cátedra, cuando hablamos del diligenciamiento de la prueba, pues obviamente el juez la va a diligenciar en esa audiencia que para el efecto se dé. Ojo, ya lo vimos. De conformidad con el artículo, vayámonos todos por favor al artículo 300. ¿Dónde estás? Vayámonos, por favor. ¿Perdone? 342, licenciado. Ah, sí, así es. Muchas gracias. A mí se me va la baranda eso. Cuando hablamos del 300, las excepciones perentorias, es decir, cuando presentamos ya sea excepciones perentorias o dilatorias, también se demuestra específicamente con pruebas dichas excepciones. ¿Y qué tiene que hacer la otra parte? Demostrar dentro del plazo de las 24 horas que no es cierto lo que la parte mencione. De esa cuenta, ya lo hemos visto. Alguien que me lea, por favor, el segundo párrafo del artículo 344. Segundo y tercer párrafo. ¿Lo leo, licenciado? Por favor, Carlos. 344. Ajá. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado, si no lo hubiere hecho antes. En el caso de excepciones interpuestas contra la reconvención, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior. Es decir, 24 horas. Aquí hay una pregunta que ojalá a ustedes nunca les pase, pero muchos abogados litigantes tienen la confusión o tienen la creencia o la vehemencia de que este párrafo solo es para las excepciones dilatorias. Dicen, es que el artículo 344 es claro para las excepciones dilatorias, pero ¿cuál es el plazo para presentar las excepciones o presentar las pruebas de las excepciones perentorias? El mismo, les digo, no, porque no lo regula. Entonces les digo yo, lean. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado. Es decir, excepción dilatoria y excepción perentoria. Entonces, cuando ustedes, porque existe mucha confusión, el artículo 343, en su último párrafo, regula las excepciones perentorias y las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda o de la reconvención se resolverán en sentencia. Entonces dicen, bueno, entonces, ¿cuál es el plazo? Tengo todo el plazo antes de la sentencia para presentar esas pruebas. Eso pasa aunque ustedes no lo crean. No, solo tiene 24 horas. No sé si me explico, no sé si quedó claro eso que acabo de explicar. Sí, más o menos. ¿Los confundí más o quedó claro? Licenciado, disculpe, entonces, cuando el demandado contesta la demanda y interpone excepciones dilatorias, el actor o el abogado tienen 24 horas para probar que él se equivoca en esas excepciones. Las dilatorias, sí, a menos de que quiera contestar en ese momento la excepción dilatoria. ¿Me explico? Oh, entiendo. Pensé que eran civil, que daban tiempo, pero no, ¿verdad? No. A menos, eso ya lo vimos, ¿se recuerdan? Está bien que lo pregunten, pero me hacen pensar que solo me siguen la corriente en las clases. ¿Qué establece el artículo 343, Norelki? ¿Podemos leerlo?
Ok, el juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos que al que corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo siguiente, lo que será constar, en cuyo caso el juez suspenderá la audiencia y señalará otra para la recepción de las pruebas pertinentes y la resolución de las excepciones. Ok, ¿y cuál es el segundo párrafo del artículo siguiente? Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia. Ok. El ¿Ya? actor puede ofrecer, sí. Entonces, eso ya lo habíamos explicado, pero está bien. Entonces, eso es para las excepciones dilatorias. Ojo, puede contestar en ese momento o se acoge al plazo de 24 horas. ¿Me explico? Excepciones dilatorias. Pero ¿qué pasa, Norelki, si le presenta contestación de demanda e interpone excepciones perentorias? ¿En qué plazo debe de oponerse usted para contestar esas excepciones perentorias y presentar las pruebas? 24 horas. Así es. Son 24 horas para ambos. ¿Me explico? O sea Adelante, que Rosita. sería a excepción de las dilatorias, que esas sí las podemos contestar en el momento de la audiencia. Así es. Ok. Gracias, Así es. licenciado. Adelante, Rosita. O sea que entonces ambas tienen 24 horas porque como solo dice en el párrafo excepciones, ¿verdad? Así se contesta, diría el de mente sana, si me fue el nombre. Así es. Muchos abogados tienen esa confusión de que este párrafo solo aplica para excepciones dilatorias. Y me dicen, en todas las excepciones perentorias puedo contestar esa oposición y presentar los medios de prueba incluso hasta antes de emitir sentencia. No, les digo yo, son 24 horas porque el artículo regula, tiene 24 horas para contradecir las excepciones. Eso, por favor, ustedes lo tienen que tener muy claro. ¿Vieron, jóvenes? Y si no les queda claro, no tengan pena, pregúntenme, que para eso estoy aquí, para explicarles. ¿Quedó claro? Sí, licenciado. Bueno. Lo que voy a decir está por demás, pero obviamente no existe un término de recepción de prueba en el Código de Trabajo porque ya lo hemos visto. El artículo 344 indica que si no existe avenimiento, es decir, si no existe conciliación, el juez inmediatamente ya recibe las pruebas ofrecidas. ¿Ya? Entonces, quisiera por favor que alguien, y volvamos a leer el artículo 346, sin embargo, leamos el 1, 2, 3, 4, quinto párrafo. Del 346. Adelante, Gustavo. Dice, los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para señalar términos extraordinarios cuando una prueba debe pedirse a lugares fuera de la República. Igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo por las partes y que se estimen absolutamente indispensables no se dejen de recibir. Ok, ¿qué es lo que pasa con esto, jóvenes? Ya leímos el 346. Las pruebas se deben de rendir inmediatamente. Si no alcanzar el plazo, si no alcanzar el tiempo, por ejemplo, si se pide la prueba de confesión judicial por parte del actor o de parte del actor, el juez en un plazo que no exceda de 15 días, cosa que no es así, sino se van hasta 6, 7 meses, va a fijar esa audiencia. Supongamos que no alcanza el tiempo, no fuera suficiente, puede, dentro de los 8 días siguientes, como lo establece la norma, fijar una tercera audiencia. Pero sí se debe de solicitar una prueba que venga fuera de la República, puede fijarse una cuarta audiencia. ¿Me explico? Cosa que no pasa, pues, porque regularmente en 2 audiencias se va y si se pide una prueba del extranjero, se da en una tercera audiencia. Pero supongámonos que sí se cumplieron con las 2 audiencias ya que regula el 346. Ustedes se preguntarán, ¿el juez puede fijar una cuarta audiencia? Claro que lo puede hacer, porque la misma norma regula. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad
para señalar términos extraordinarios? ¿Me explico? Esa es pregunta de privado, pregunta de la vida. Adelante, Carla. Digamos que entonces específicamente no dice cuarta audiencia, sino son esos términos extraordinarios. Así es, Carla. Esos términos extraordinarios. Supongamos, ¿por qué no es cuarta audiencia? Porque supongamos que en la primera audiencia se ha todo el diligenciamiento de las pruebas. Ya, pero en la segunda audiencia se va a dar el diligenciamiento de la parte actora, es decir, de confesión judicial. Entonces, solo en 2 audiencias se podría dar, pero resulta que la parte demandada solicitó que juez diligencie un medio de prueba que viene del extranjero. Entonces, el juez ahí va a decir, como viene el extranjero, entonces se nos van a ir más o menos unos 3 meses en que venga. Entonces, el juez fija una siguiente audiencia, que en la práctica de ese caso no sería una cuarta audiencia, Carla, sino sería una tercera. ¿Me sigue la secuencia? Sí, digamos que sería, como usted mencionó, cuarta, me imagino que es tercera o cuarta, ¿verdad? Así es. Yo mencioné cuarta porque les dije, supongámonos que ya se dio la primera audiencia, supongamos que ya se dio esta segunda audiencia, el plazo de un término de 15 días, no mayor, ya se dio una tercera audiencia en un término no mayor de 8 días y se va a una cuarta audiencia, pero regularmente por eso regula, tienen facultad para señalar términos extraordinarios, que incluso puede dar hasta 6 meses, en 6 meses lo vuelve a citar. ¿Me explico? Entonces, así es como funciona esto. No sé si está claro. Sí, licenciado. Perfecto. La carga de la prueba y su versión al procedimiento laboral. ¿Qué es la carga de la prueba, jóvenes? Licenciado, la carga de la prueba es la persona que debe de demostrar que pasó algo, por decirlo así, que aquí la carga de la prueba la tiene el patrón, ¿no? Así es. En derecho, si Gustavo me dice, bueno, es que nadie tiene encendida su cámara porque les da pena, pero alguien que la encienda, solo les voy a poner un ejemplo, alguien, cualquiera. Bueno, gracias, Alan. Si yo le digo a Alan, ese tablero que está ahí sosteniendo esas hojas con esos clipitos es mío, ¿qué va a decir Alan? Bueno, si es suyo, demuéstrenme que es suyo. ¿Y cómo voy a demostrar yo que es mío? ¿Ya? Con la factura. Si yo le digo, Carla, esa blusa que usted carga es de mi hermana, me va a decir, Carla, bueno, demuéstrenme, pues esa ya la compré en, no sé, a las mujeres que les gusta ir a meterse a los centros comerciales, en tal lugar. Entonces yo tengo que demostrar que ese tablero y esa blusa me pertenecen, no a mí la blusa, sino a mi hermano, porque yo lo compré. En derecho del trabajo, alguien que me lea el artículo 30 del Código de Trabajo, por favor. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo firmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Muchas gracias, Ana Lucía. Y le rogaría, por favor, si usted puede apoyarnos en leer el primer párrafo nuevamente del artículo 78. Ok, ahorita voy. Son 78, ¿verdad? Ajá. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el patrón no lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. Ahí quedemos, por favor. Ojo, gracias, Ana Lucía. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. Es decir,
En derecho penal o en derecho penal, ¿qué creen ustedes? ¿Toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario o toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Toda persona es inocente hasta que se demuestre. Ok, gracias, Norel. ¿Y a quién le corresponde demostrar que la persona es culpable? Al MP. Al Ministerio Público. Así es, Manuela. Entonces, en derecho de trabajo, toda presunción o toda pretensión se presume que es si el patrono de una u otra manera ya no demuestra lo contrario. Por eso ustedes cuando estén en audiencias van a escuchar que a veces hablan aforismos latinos, no es que estén en trance los abogados, pero con tal de lucirse, y aquí yo les puse uno que es el actor incubit unus probando, que significa al actor le incumbe la carga de la prueba. Es decir, de esto se advierte que regularmente, como lo decía, si yo le digo a Alan, ese pizarrón es mío, y si le digo a Carla, esa blusa es de mi hermana, yo debo de probarlo, ¿ya? Y lo acaba de leer específicamente Ana Lucía en el artículo 78. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ya emitió jurisprudencia específicamente, que se las acabo de mencionar, en donde de una u otra manera el trabajador tiene la obligación de demostrar la carga de la prueba. Y se va a dar específicamente en estos casos. Eso ya lo hemos visto, se recuerdan ustedes, ¿ya? La carga de la prueba va a corresponder al trabajador cuando se deba de establecer, o le esté diciendo que existe una relación de trabajo, cuando reclame el pago de las horas extras y las ventajas económicas. Y esta inversión de la carga de la prueba únicamente se va a aplicar para probar la justa causa del despido. ¿Cuál es su fundamento legal? Las sentencias 1474-2012, (2018) y 3224-2018. Cuando ustedes planteen una demanda, debe de ir bien planchadita en el buen sentido de la palabra y deben de acreditar que existe una relación laboral. En esos únicos 3 casos, el trabajador tiene la inversión o tiene que dar la carga de la prueba. En el resto, es el patrón el que la debe de demostrar. ¿Me explico? ¿Ya apuntaron eso? Porque lo van a quitar. Así es. Bueno. De esa cuenta, seguimos con la presentación. Aquí ya es más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la inversión de la carga de la prueba? Ustedes que les gustan las definiciones. Cabanellas define la alteración de la carga de la prueba por expresa determinación legal o por convención de las partes que supone de que deberá probar, ¿a qué es probar? La parte de quien se pretende algo, ¿ya? Entonces, al final, pues, esto es algo más lógico. Esto, pues, obviamente, aquí acabo de mencionar en cuanto a la facultad del Ministerio Público, si hablamos en derecho penal, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Toda persona va a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y en un tribunal, uno no tiene que demostrar que es inocente. El MP tiene que demostrar que es culpable, ¿ya? Entonces, al final, así es como funciona la carga de la prueba en Guatemala, ¿ya? Aquí hay un tema muy importante que es para la historia, específicamente en cuanto a derecho colectivo. No quiero profundizar mucho en esto porque esto yo lo explico directamente ya en derecho procesal del trabajo 1 y 2, ¿ya? En derecho colectivo, los tribunales de conciliación y los tribunales de arbitraje sí tienen, de conformidad con los artículos 387, 96, 402, 310 y 12, tienen facultad para producir pruebas o estar pruebas de oficio. Entonces, eso es para los que sigan conmigo el próximo año, siempre y cuando Dios nos dé la vida, el próximo año o el próximo semestre,
ya vamos a referirnos un poco a esta carga de la prueba cuando estamos viendo derecho colectivo. Y si no, el catedrático que les enseñe derecho procesal del trabajo 2, pues les tiene que explicar esto, y si no, pues ya se recuerdan ustedes de lo que vimos, ¿ya? Aquí, pues prácticamente ya lo hemos visto en cuanto a lo que nos acaba de leer Ana Lucía, ¿ya? De que el patrono es el que de una u otra manera debe de demostrar específicamente la inversión de la carga de la prueba. Entonces, esto es más que todo. Licenciado, disculpe. Dígame, Ana Lucía. ¿Con qué fin es que se le da la carga de la prueba al patrono? Yo no le hallo mucho sentido porque, ok, si yo como trabajador estoy exigiendo que el patrono me pague mis prestaciones irrenunciables y ¿cómo se llama? O sea, ¿por qué tendría él que probar algo que yo es lo que estoy pidiendo? Yo no le hallo mucho sentido a eso. Se lo explico fácil. ¿Por qué? ¿Quién es la parte débil de la relación laboral? El trabajador. El trabajador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en muchas ocasiones, el trabajador, no en todos los casos, tiene un grado de... Recordémonos que el código... ¿De cuándo es el código de trabajo? Jóvenes, ¿de qué año es el código de trabajo? ¿Se recuerdan que ya lo vimos? 1961. Entonces, al final, recordémonos que si nos trasladamos a esa época, la mayor cantidad de trabajo que había en esos aspectos era un trabajo agrícola, ¿ya? Y, porque así en nuestra idiosincrasia, el grado de escolaridad de nuestra gente o de nuestros ciudadanos no era tan avanzada como ahora. Sin embargo, aunque ha ido evolucionando los niveles de estudio, siempre por esa compensación o por esa carga o por esa descompensación, que es la palabra correcta entre patrón y trabajador, hay patronos que hacen firmar documentos en blanco a los trabajadores que el trabajador, de una u otra manera, por confiado, o como decía Alan, yo le pago la indemnización al trabajador y me paga mal. Entonces, al final, es obligación del patrón decir, mire, sí, yo tuve una relación laboral con él, pero no es cierto todo lo que él dice, porque yo ya le pagué, ¿ya? Y dos, de conformidad con el artículo 102 del Código de Trabajo, y de conformidad con las obligaciones que tiene el patrono, artículo 61, 60, no lo tengo claro ahorita, la obligación de enviar el informe patronal. Entonces, yo puedo llegar y decir, sí, mire, él me debe. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos patronos no tienen ese orden correlativo de guardar documentos. Aquí pasa mucho el trabajo a confianza. Trabajas conmigo, pues, y ahí te pago y no firmamos recibos nunca. Entonces, por eso es que muchos patronos a veces se ven afectados también porque no tienen documentos que acrediten que le pagó al trabajador ciertos derechos. ¿Y qué es lo que hace el juez? Condenarlos. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta Ana Lucía? El trabajador nunca, o sea, no todos, pues, Alan, me imagino que es trabajador también, pero también es patrono, él guarda todos sus documentos y todos los documentos contables de lo que paga y lo que le pagan. Pero hay pocas personas, muchos trabajadores, con sinceridad, y no me lo contesten, pero háganse el examen ustedes. ¿Cuántos de ustedes guardan las facturas de lo que consumen? Amigos míos, abogados tributaristas, ¿ya? Piden la factura y en el momento la rompen y la tiran. ¿Por qué no lo guardan? ¿Para qué me va a servir? Entonces, regularmente ningún trabajador guarda esos documentos. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto, Ana Lucía? Uno, principio de tutelaridad. El trabajador, si el trabajador dice que no me pagaron, se entiende que no le han pagado hasta que se demuestre lo contrario. No sé si me explico. Sí, la verdad es que me aclaró bastante porque sí tenía esa confusión. Yo no le hallaba sentido y decía, siento que no es que sea algo ilógico, pero tal vez no lo había visto desde el punto de vista en el que lo está explicando usted. Así es. Entonces, si yo vengo y le digo, bueno, Ana Lucía, supongamos que usted está ahorita sentada en una computadora. Yo le digo, Ana Lucía, esa computadora es mía. O supongamos que carga un reloj. Ese reloj es mío. Y usted me dice, bueno, si esto yo lo compré a bisacotas o yo lo compré a contado.
Y aquí está la factura, demuéstrame usted que es suyo. Pero si viene Ana Lucía y me contrata a mí en relación laboral, digo, juez Alan, Ana Lucía me contrató a mí. Ana Lucía me trataba A, B, C y D y nunca me pagó. Y Ana Lucía, así como Alan, me pagaba mi indemnización todos los años. ¿Ya? Entonces viene Ana Lucía y me dice, bueno, juez Alan, Jesús es un mentiroso. Aquí está en donde me firmó que yo le pagué. Y aquí está el cheque. Entonces, ¿qué va a decir el juez? Bueno, Jesús, entonces, ¿qué está alegando usted? Me explico. Entonces, así es como, de una u otra manera, funciona este tema de inversión de la carrera. Pero regularmente es para que de una u otra manera existan reglas claras. ¿Que hay dificultades en la inversión de la carga de la prueba? Claro. ¿Qué es lo que pasa mucho en los tribunales? Incluso en la Inspección General de Trabajo. Que por esas hojas en blanco que firman los trabajadores, por esa necesidad, llegan los patronos y dicen tranquilos y campantes. Y todavía mis colegas, que yo respeto mucho, pues, pero yo no comparto eso, aunque saben algunas veces que el documento puede ser susceptible de una impugnación por no ser cierto lo que establece ahí, los propios abogados dicen, mire, ya le pagó. Entonces, ahí implica el aforismo que no todo lo justo es legal ni todo lo legal es lo justo. Pero si nuestro cliente dice, Lic, no me pagaron, uno le tiene que dar al cliente. ¿Ya? Entonces, al final, esos documentos pueden ser objeto de impugnación. No sé si quedó claro, Ana Lucía y compañeros. Sí, licenciado, gracias. Ok. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estos medios de prueba? Claro, son susceptibles por todos los aspectos que hemos visto, porque pueden mentir, porque al final pueden crearse documentos de una u otra manera, pero también por eso está la aplicación supletoria del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde se va a aplicar supletoriamente si de una u otra manera, como acabo de mencionar, existe conocimiento de que esas pruebas no son verídicas. ¿Ya? Hoy llegamos hasta la carga de la prueba. En la próxima clase, que es el día, rectifico, el viernes ya no tenemos clase. Entonces, vamos a ver en la próxima clase, que es, ¿qué? 12 de abril, licenciado. 11 de abril, Manuela. No nos vamos a... ¿Cuándo? 12. 12, sí, pues. Bueno, van a descansar por lo menos 3 clases conmigo, ya no me van a estar soportando ahí que los obligo a hablar. ¿Alguna duda de lo que acabamos de ver hasta hoy, jóvenes? Adelante, Byron. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, me quedó un poquito de duda de la indemnización que usted mencionaba. Entonces, ahí sí me confundí un poquito más. Entonces, no sé cómo podría sacarme mi duda, ¿va? Porque sí me quedó una pequeña duda, ¿va? Pues va a aclarar la duda si me la pregunta. Indemnización, o sea, de que como por ejemplo, si una persona la despide con, por ejemplo, su patrono, entonces sí se paga la indemnización. Así es. Y si finalizó el contrato así de una forma así sin ningún problema, entonces no se paga la indemnización, o estoy equivocado. Dependiendo qué tipo de contrato es. Si es un contrato a plazo determinado, a plazo fijo, se entiende que dentro de la contratación va incluido todo. ¿Ya? Ahora bien, si es una relación laboral que termina por la culpa de Byron, lo pongo como ejemplo, es decir, Byron es el trabajador y Byron tuvo la culpa, ¿usted cree que Alan como patrono tiene que pagar la indemnización? No, entonces no sería justo. ¿Por qué? Bueno, porque sería culpa del trabajador, ¿va? Así es, artículo 77 del Código de Trabajo. Muy bien, Lick, gracias, le agradezco entonces. Ya veo que no había duda, simplemente estaba confundido. Sí, gracias, Lick. Bueno, adelante, Alan. Digamos, yo como patrono quiero despedir a alguien, aunque no haya caso justo, le digo, mira, aquí, anda al departamento de recursos humanos, se van a calcular tu indemnización, te agradezco, no puedes seguir la relación porque ya no puedo,
se le paga todo y él todavía va a protestar. Uno demuestra que le pagó la indemnización como dice la ley. Él podría alegar algo, el trabajador todavía podría alegar algo. Sí y no, y le voy a explicar por qué. Porque al final, y aquí les quiero establecer esto tiene que ir desarrollándose conforme la legislación vaya avanzando, y ahí es donde viene el control de convencionalidad. No sé si de una u otra manera se ve lo que acabo de proyectar acá. Sí, se mira. Sí, licenciado. ¿Qué leen ustedes ahí? Es un documento PDF que dice protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos. Protocolo de San Salvador, es decir, primero tienen que leer ustedes la Convención Americana de Derechos Humanos para establecer esta convención o protocolo adicional. Va relacionado a la pregunta que hizo Alan. Y aquí regula otros derechos adicionales que se dan en la convención para los seres humanos. Pero vean lo que regula el artículo 7. Condiciones justas, equitativas y satisfactorias. ¿Ya? Entonces, si nos vamos al inciso D, Alan, ¿le puedo rogar si me puede leer el inciso D, por favor? Sí, con gusto. Solo lo voy a recortar para leerlo más grande. Inciso B. El derecho de todo trabajador a seguir la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo a las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional. Así es. Conclusión, Alan y compañeros. Si yo soy el abogado del patrono y él me va a demandar a pesar de que todo lo que le pagué y todavía el abogado laboralista me invoca convenios internacionales, aquí está, señor. La norma regula que tiene derecho a estabilidad y la norma regula tanto la nacional como la internacional que esa estabilidad la va a tener, y si finaliza la relación laboral tiene derecho a que se le pague una indemnización o la readmisión, y yo le pagué la indemnización. ¿Creen ustedes que hay sentido del juicio? No. Entonces, solo de que ustedes conozcan las normas. Entonces, si usted, en conclusión, Alan, lo despide y ya no lo quiere seguir teniendo, es pobre para el trabajador, ¿verdad? Pero ahí es donde algunos tratadistas, yo soy laboralista eminentemente, pero no concuerdo con algunos aspectos porque nadie tiene una patente de curso en un trabajo y nada es indispensable. ¿Ya? Entonces, al final, pues a uno lo despiden y si le pagan la indemnización no hay inconveniente. Ese es mi punto de vista. Sí, es que hay algunos abogados que recomiendan mejor no pagar, y lo mejor es pagarle y terminar esa relación, ¿verdad? Pero si es tóxica, ya no lo quiere uno ahí. Sí, usted acaba de decir tóxico. ¿Qué pasa en las relaciones sentimentales o de noviazgos? Que van y vienen, que van y vienen, que van a gran parte de esas relaciones tóxicas. Lo mismo pasa con los trabajadores. Lo mismo. Entonces yo, ahí sí soy del criterio con esos abogados. Páguenle y ya. Si el trabajador se porta mal, a menos de que exista inamovilidad. Me explico, pero son otros 20 pesos. La toxicidad es bien complejo, ahí los psicólogos y las psicólogas lo manejan, pero no, ya ustedes van a comprender que al final ustedes sirven como psicólogos también, pero sí, mientras como está la legislación, claro, puede despedirlo y le paga la indemnización. Es que sería feo que el juez lo condene a uno a tenerlo otra vez ahí, ¿verdad? No lo hacen y no hay sentencias, a menos de que exista inamovilidad. Que eso ya lo vamos a ver. Si hay un pacto colectivo, si es dirigente sindical, no pretenda usted despedir a una persona, Alan, que está en estado, a una mujer que está en estado de gestación. No pretenda despedir a una mujer que está en estado, que está en posparto y está en lactancia. Ahí sí, sea el abogado que sea, que me disculpen. ¿Me explico?
Entonces, sí, el juez no lo va a obligar pues a que esté ahí con ellos. Pero muy buena pregunta. Y se trae a colación el protocolo de San Salvador. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Con toda confianza. Este protocolo, descárguelo, Alan y compañeros, que les puede servir. Adelante, Norelki. Buenas tardes, licenciado. Solo para que me quede claro. El ofrecimiento de las pruebas de las excepciones dilatorias y perentorias. Por ejemplo, si hoy fue la audiencia y terminó a las 4, entonces tengo de las 4, bueno, de la tarde hasta las 4 del día de mañana para ofrecer las pruebas. Le voy a dar el tip y cuál es el chivo ahí. Cuando el juez accede a darle trámite a la excepción perentoria, siempre va a haber una parte, no sé si estará María Isabel aquí con nosotros, siempre va a haber una parte en donde el juez dice, bueno, siendo las 15 horas con 30 minutos, se resuelve el trámite a la excepción dilatoria, A, B, C y D, y se le notifica a las partes siendo las 15 horas con 30 minutos. Desde ese plazo que se menciona al juez o que se menciona en la audiencia, desde ahí usted tiene sus 24 horas. No, muy buena pregunta, Norelki. No desde que inició la audiencia, no desde que terminó la audiencia, ya, sino desde el momento en que el juez dice, bueno, se te hará la vista para resolver la excepción dilatoria presentada por ABC. Y en este aspecto presentará la parte actora hace mención que se acoge al plazo de las 24 horas. Por lo tanto, se suspende la audiencia. Quedan las partes notificadas, siendo las 15 horas con 32 minutos. Su plazo de 24 horas empieza a correr a partir de las 15 horas con 32 minutos, ¿no? ¿Yo? Ok, entonces supongamos que el otro abogado la puso o la ofreció a las 3:33, esa prueba ya no es válida, ¿verdad? La presentó a las 15:33, dice usted. Ajá, exactamente. No, en primer lugar tendría que ir a presentar a los juzgados de paz, porque los juzgados eran a las 15:30 y 15:25 que uno llegue. Uno tiene que rogar ahí a veces, bueno, 15:30 para que la acepten, pero ya no es válida. Tendría que presentarse no se acepta por presentación extemporánea. Entiendo, pero, muchas gracias. Para servirle. Adelante, José. José. Se nos fue, José. José. Bueno. Adelante, Ana. Licenciado, disculpe una pregunta. Para poder verificar las cuotas que un trabajador ha dado a Alix, ¿cómo puede hacer una persona para verificar esto? De dos maneras, fácil y sencillo. Usted se mete a la página de Alix, dependiendo de cuándo empezó a cotizar, y ahí hay un link que dice cuotas. Y usted ingresa su DPI, su fecha de nacimiento, y ahí le va a salir las cuotas. Ahora, si usted quiere establecer específicamente por escrito, vaya a las oficinas centrales del IX. En el primer nivel hay un lugar que se llama CATAFI, que se llama Centro de Atención al Afiliado. Y ahí le van a dar un formulario pequeñito en donde, de una u otra manera, usted lo llena y le preguntan en cuántas empresas ha trabajado. Y ahí se tardan alrededor de 3, 4, 5 meses y un poquito más de darle todo su historial salarial. Pero vaya al primer nivel de oficinas centrales que se llama CATAFI, Centro de Atención al Afiliado. Gracias, licenciado. Disculpe otra pregunta, aprovechando el tiempo. ¿Afecta en algo a los trabajadores que les hagan cambio de contrato, por así decirlo? Pero no, siempre les ponen la misma fecha de ingreso, solo que lo que varía en el contrato es el nombre de la empresa. No, porque ahí aplican los grados de sustitución. Ahí podría haber una solidaridad, una sustitución patronal, pero tendría que verse el caso en concreto, pero no aplica. Que siguen trabajando para las mismas personas, para las mismas empresas, es lo que existe una sustitución patronal y de conformidad. ¿No les afecta en nada? No afecta. Ya explicando, no les afecta. Perdón, licenciada, es que esa era mi duda si les afectaba o no, porque tengo... Yo le quería explicar, pero sí, no les afecta, está bien, no les afecta. Gracias, licenciado. Licenciado. Adelante, hola, José. Hola, ¿qué tal? Es que no servía mi micrófono.
Dígame. Con una consulta, licenciado. Fíjese que tengo varios compañeros ahorita, no sé si ha escuchado, bueno, de los compañeros personal de enfermería del Parque de la Industria. Ok. Que justo ahorita, el 31, o sea, en 2 días termina su contrato laboral. Es personal 182 por contrato. Entonces, mi pregunta, bueno, el ministro que acaban de aprender ahorita dijo que los iban a reinstalar y que no sé qué, pero hasta el momento no hay nada concreto y ya solo faltan 2 días para la terminación de su contrato laboral. ¿Qué procedería ahí, licenciado? Mire, José, esto es así, disculpe. Ajá. Dale. Se pudiera, bueno, ir a la inspección y solicitar reinstalación o ya sea el pago de todas las prestaciones irrenunciables e indemnización, o cómo sería ahí, licenciado? Aquí hay un tema bien complejo, es una muy buena pregunta y es un análisis que hay que hacer, porque usted me está diciendo, y aquí está tal vez sí confundiendo algunos términos. Le voy a dar la asesoría por lo que usted, conforme usted me está preguntando, pero de conformidad con el manual de clasificación presupuestaria del Estado, existen los renglones presupuestarios. Y el subgrupo 18 está catalogado como un consultor, está catalogado como un prestador de servicios, como primer punto. Dentro del marco de la ley, ojo, dentro del marco de la ley, una persona que está amparada por el subgrupo 18 no tiene carácter de trabajador. Ojo, no estoy hablando de la simulación laboral que se esté dando. Estoy hablando desde la normativa en que se firmó, porque se firmó bajo el amparo, bajo la luz de la ley de contrataciones del Estado, es decir, bajo las contrataciones por excepción. Entonces, desafortunadamente, este tipo de trabajadores o este tipo de personas, porque primero tendrían que acudir a un juzgado laboral para que el juzgado laboral, de una u otra manera, declare la relación laboral, ¿ya? Y de esa cuenta, después el pago de las prestaciones irrenunciables. Sin embargo, si el ministerio está emplazado, derecho colectivo del trabajo, hay que irse por la vía de que ninguna persona puede ser despedida. No es lo mismo despedir que finalizar el contrato. Son términos que hay que ir defendiendo porque no cumple con los requisitos del artículo 379 y 380 del Código de Trabajo. Entonces tendríamos que conocer más a fondo el caso, José, porque si usted me dice que son 182, entiendo yo que están contratados bajo el manual de clasificación presupuestaria, si están contratados bajo servicios, prestadores de servicios, aunque sean profesionales, me están facturando. Entonces, por el tipo de contratación, hoy por hoy no son considerados, ojo, aunque exista una relación laboral, aunque se den los 5 elementos de las características de la relación laboral, pero no existe una declaración por parte de un juez que declare la relación laboral como tal. Pueden ir a la inspección y pueden hacer un esfuerzo de una u otra manera que el juzgado, la inspección intervenga, pero pueden hablar con el ministro también y de una u otra manera decirle, mire, entonces nosotros seguimos trabajando o seguimos acá. Y dos, analicen si el Ministerio de Salud está emplazado, podría ser una salida para que puedan seguir ahí sin que puedan ser objeto de esta relación contractual, que así le podemos llamar desde el principio relación contractual. Muchos dicen es que es una relación laboral, aunque ya lo sepamos, pero si no está declarada, es como la pareja. Viven 20 años juntos, es tu esposa, no, soy su concubina o soy su compañera de hogar porque no estamos legalmente casados. Aunque se dé todo, pero si no aparece el papel que están casados, no son esposos. Aunque se dé la relación laboral, aunque se den los elementos, pero si no está declarada por un juez, no se tiene catalogado, ojo, a la luz de las leyes. Sí, a la luz de la jurisprudencia. Entonces, habría que ver bien el caso, José. Muy bien, muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna duda, jóvenes? Igualmente, Manuela, feliz descanso. Bueno, si no hay dudas, yo les deseo que pasen una excelente Semana Santa. Adelante, Nedelia. Perdón, licenciado, solo es una pregunta sobre el trabajo. Solo para tenerlo claro, los documentos que usted pidió de lo del trabajo, todo va relacionado, ¿verdad? O sea, es al mismo nombre va todo.
No sé ¿A si mí? me dio a entender. Dirigido a mí, O sea, por pues, ejemplo, en los memoriales y las excepciones y la contestación, o sea, llevan los mismos datos. sí, sí. O los que usted, a mí lo que me interesa ver es el fondo. Sí, pero sí pueden poner los mismos datos, ¿eh? Ok, gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, si no hay otra pregunta, les deseo que tengan una excelente Semana Santa. Recordemos